El sufismo es la dimensión mística e interior del Islam. No es una religión separada, sino un camino espiritual profundo que recorren los musulmanes en busca de una experiencia directa y personal de lo divino. Este camino se impulsa por el amor a Dios y un anhelo intenso de purificación y cercanía. A lo largo de más de 13 siglos, esta tradición ha formado una extraordinaria cadena de maestros, poetas, pensadores y santos, cuya influencia ha moldeado no solo la espiritualidad, sino también la cultura, el arte y la sociedad de todo el mundo islámico, desde Marruecos hasta Indonesia. La esencia del sufismo es la interiorización de la fe. Mientras que la práctica islámica ordinaria se centra en el cumplimiento de los actos de adoración y la ley, el sufí busca el espíritu que hay detrás de la forma. Su objetivo es ir más allá del ritual para captar su significado interior, transformando así la religión en una vivencia íntima y continua. El centro de esta búsqueda es el corazón, no como órgano físico, sino como el lugar simbólico del entendimiento espiritual, la intuición y la conexión con Dios. Purificar este corazón de los defectos del ego es la tarea principal. El modelo para todo sufí es un dicho del profeta Muhammad que define la excelencia en la adoración: adorar a Dios como si le vieras, pues si no le ves, Él sí te ve a ti. Esto describe un estado de presencia constante y amorosa conciencia, conocido como ihsan o hacerlo bello. El sufí aspira a vivir en este estado de vigilancia y belleza interior en cada momento de su vida. Las creencias del sufismo se asientan sobre los fundamentos del Islam, pero los profundiza hasta llegar a un nivel esotérico y metafórico. El principio más importante es el tawhid, la unidad divina. Para el sufí, la declaración "no hay más Dios que Dios" no es solo una afirmación teológica, sino la descripción de una realidad última que se puede experimentar. Significa que toda la existencia creada es una manifestación, un reflejo o una sombra de la realidad única. El universo entero proclama los nombres y atributos de Dios. Algunos maestros, como el gran Ibn-Arabi, desarrollaron la doctrina de la unidad de la existencia, sugiriendo que solo Dios tiene existencia verdadera y absoluta, y que todo lo demás existe en él. Esta visión, aunque compleja y a veces malinterpretada, enfatiza la presencia divina en todas las cosas. Si el tawhid es la verdad, el amor es la fuerza que mueve al buscador hacia ella. El sufismo es, ante todo, un camino del amor. La relación entre la persona y Dios se concibe como la historia de amor más apasionada, la del amante que anhela al amado. Dios es el amado eterno, la belleza absoluta, y la creación surge de un deseo divino de ser conocido y amado. Este amor no busca recompensas ni teme castigos, es desinteresado y puro. La poetisa Rabia al-Adawiyya, una de las primeras místicas, expresó esto con una oración famosa: «Oh Dios, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Y si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro por ti mismo, no me niegues tu eterna belleza». El viaje espiritual es, por tanto, un viaje de transformación interior. El principal obstáculo es el nafs, el alma inferior o el ego, que está dominado por los deseos, la pereza, el orgullo y el olvido. El proceso de purificación del nafs es arduo y se compara con la lucha mayor, más difícil que cualquier batalla exterior. El objetivo es domar este ego, educarlo y finalmente trascenderlo, para que el corazón, limpio como un espejo, pueda reflejar la luz de Dios. Las etapas finales de este viaje se describen a menudo con los términos fana y baka. Fana significa la extinción o aniquilación del sentido del yo separado, la disolución de la ilusión de independencia. No es la destrucción de la persona, sino su fusión en la voluntad divina. A esta extinción le sigue baka, la subsistencia o permanencia en Dios, donde la persona vive y actúa, pero impulsada por la voluntad y los atributos divinos. En este camino lleno de peligros y sutilezas, se considera imposible avanzar sin un guía. El maestro espiritual, llamado Seyd, Mursid o Pir, es una figura central. Es alguien que ha recorrido el camino antes, conoce sus trampas y sus estados, y puede actuar como médico del alma del discípulo. La relación entre el maestro y el discípulo es de confianza absoluta y entrega amorosa. El maestro prescribe ejercicios espirituales personalizados, interpreta los sueños y estados interiores del discípulo, y lo ayuda a navegar por el desierto del propio ego.
Este linaje de guía forma cadenas ininterrumpidas que se remontan, maestro a maestro, hasta el profeta Muhammad, quien es considerado el primer maestro sufí y el modelo perfecto de conducta espiritual. La historia del sufismo está iluminada por las vidas de estos maestros extraordinarios. En los primeros siglos, destacaron figuras ascéticas como Hasan al-Basri, cuya severidad y temor piadoso al infierno marcaron un primer estilo. Pronto surgió la voz revolucionaria de Rabia al-Adawiyya, que cambió el énfasis del temor al amor. En el siglo IX, hombres como Abu Yazid al-Bistami hablaban de experiencias de unión tan abrumadoras que sus dichos estáticos, como «gloria a mí», sorprendían y escandalizaban a algunos. Su contemporáneo, Al-Junayd de Bagdad, representó un sufismo más sobrio, que insistía en equilibrar el éxtasis interior con el estricto cumplimiento de la ley islámica. La figura más trágica quizás sea Al-Hayyaj, crucificado en Bagdad por proclamar «Yo soy la verdad», una expresión máxima de la unión que las autoridades religiosas y políticas interpretaron como blasfemia. Su muerte lo convirtió en un mártir del amor divino. Con el tiempo, el pensamiento sufí se volvió más sistemático. Abu Hamid al-Ghazali, un gigante de la teología islámica, a principios del siglo XII, encontró la certeza que buscaba únicamente en el camino sufí. Sus escritos, especialmente su obra La revivificación de las ciencias de la religión, lograron reconciliar de manera convincente el sufismo con la ortodoxia suní, dándole una respetabilidad y una aceptación generalizadas que nunca antes había tenido. La edad de oro del sufismo también fue la edad de oro de su poesía. Jalaluddin Rumi, tras el encuentro transformador con el misterioso derviche Shams de Tabriz, vertió todo su anhelo, dolor y éxtasis en un océano de poesía. Su Masnavi es una vasta colección de cuentos morales, enseñanzas y parábolas que explican los misterios del camino espiritual, considerada por muchos como un Corán en persa. Fundó la Orden Mevlevi, famosa por la ceremonia giratoria de los derviches, una meditación en movimiento que simboliza el giro de los planetas y el alma alrededor de su centro divino. En Al-Ándalus, Ibn Arabi escribió obras monumentales de filosofía mística, explorando conceptos como el hombre perfecto, el ser humano que realiza plenamente todos los atributos divinos potenciales en su creación. A partir del siglo XII, el sufismo se organizó en órdenes o cofradías, llamadas tarikas. Cada una, fundada por un gran maestro, desarrolló sus propias prácticas, liturgias y métodos de formación. La Qadiriyya, fundada por Abdul Qadir Jilani, se extendió por todo el mundo islámico. La Naqshbandiyya, originaria de Asia Central, enfatiza el dhikr silencioso y la adhesión estricta a la ley. La Sadiliyya, del norte de África, se caracteriza por su elegancia y por integrar la vida espiritual en la vida cotidiana sin abandonar el mundo. La Chistiyya, en el subcontinente indio, utilizó la música y la poesía para llegar a las masas. Estas órdenes crearon vastas redes sociales, educativas y de caridad, convirtiéndose en pilares de la vida comunitaria. Las prácticas sufíes están diseñadas para facilitar la purificación del corazón y el recuerdo constante de Dios. La práctica central es el dhikr, que literalmente significa recuerdo. Es la repetición ritual, individual o en grupo, de los nombres de Dios o frases como «No hay más Dios que Dios». El dhikr puede ser vocal, acompañado a veces de movimientos rítmicos de la cabeza o el cuerpo, o puede ser silencioso y secreto, dentro del corazón. Su propósito es borrar las distracciones del mundo y grabar la presencia divina en el alma. Otra práctica famosa es el samá, la audición espiritual. Suele consistir en sesiones de cantos devocionales, poesía y música, a veces acompañadas de danza, como la de los derviches giróvagos. El objetivo no es el entretenimiento, sino despertar emociones espirituales, conmover el corazón y llevarlo a un estado de éxtasis o contemplación. Para el sufí, la música y la poesía pueden ser vehículos poderosos para trascender lo mundano y elevarse hacia lo divino. La interpretación del Corán también es especial. Los sufíes practican el ta'wil, la búsqueda del significado interior, simbólico y esotérico de los versículos, más allá de su sentido literal y jurídico. Ven en las historias de los profetas, por ejemplo, alegorías del viaje del alma. La vida cotidiana se convierte así en un campo de entrenamiento. El servicio desinteresado a los demás, la hospitalidad, el trabajo manual honrado, todo se realiza como una ofrenda a Dios y como un medio para domar el ego.
El compañerismo espiritual es vital. Los sufíes suelen reunirse en centros llamados zawiya, kana o tekke para compartir el dhikr, las enseñanzas y una sencilla comida, fortaleciendo los lazos de hermandad. El estilo de vida sufí ideal se caracteriza por ciertas virtudes. La primera es el zuhd, el desapego. No se trata necesariamente de pobreza material, sino de una independencia interior de las cosas del mundo. El verdadero pobre es aquel que, aunque posea riquezas, su corazón no está apegado a ellas. La segunda es el adab, la cortesía espiritual y la buena educación. Esto incluye respeto, humildad, paciencia, gratitud y amabilidad en todo trato. Un sufí debe tratar a toda criatura con compasión, viendo en ella un reflejo del Creador. Para el sufí ortodoxo, el camino espiritual no reemplaza la ley religiosa, sino que es su fruto más maduro. La sharia, la ley, es la cáscara necesaria que protege y da forma. La tarika, el camino, es el método para recorrerla. La hakika, la verdad real, es el destino al que se llega. Las tres son inseparables. La vida, por tanto, es un equilibrio constante entre el cumplimiento exterior de los deberes religiosos y sociales, y la intensa vida interior de recuerdo y amor. El sufismo ha dejado un legado inmenso. Ha sido un agente fundamental en la expansión del Islam, presentándolo como una religión de amor y experiencia interior, atractiva para muchas culturas. Su poesía, de Rumi, Hafiz, Inal Farid y otros, es un tesoro de la literatura universal. Su música y arte han enriquecido el patrimonio mundial. Pero, sobre todo, ha ofrecido a millones de personas un mapa para el viaje más importante, el viaje de regreso al origen, el viaje del corazón hacia su amado. En un mundo a menudo dividido y materialista, el mensaje sufí de unidad interior, amor desinteresado y paz profunda sigue resonando con una fuerza y una belleza atemporales. Como escribió Rumi, hay cientos de formas de arrodillarse y besar el suelo. El sufismo es el arte de encontrar cada una de esas formas en cada latido del corazón y en cada momento de la vida.